Bienvenidas y bienvenidos a la octava hora. Este es el primer episodio y el estreno de un podcast pensado para docentes, maestros en formación y todas las personas interesadas en reflexionar sobre la educación. Mi nombre es Camilo Duque, soy maestro en formación de la Escuela Normal Superior Rebeca Sierra Cardona del municipio de Anserma Caldas y estaré en la voz principal y conducción de este espacio. La octava hora nace como un lugar de conversación pedagógica, para pensar la escuela más allá del horario formal, más allá de los contenidos y más allá de las muchas veces que queda por fuera del aula. En este primer capítulo queremos abrir una reflexión sobre una dimensión poco valorada en la escuela, pero fundamental en la vida de los niños, el ocio. Para ello tomamos como punto de partida el pensamiento del sociólogo francés Geoffrey Dumas-Sédier, y lo ponemos en diálogo con la experiencia educativa y escolar. Hoy nos acompaña Estefanía Aguirre, con quien conversaremos sobre el ocio, la infancia y su importancia dentro de la escuela. Gracias, Estefanía, por estar aquí. Y ahora cuéntanos algo sobre quién era Geoffrey Dumas-Sédier. Hola Camilo, muchas gracias por invitarme a este podcast. Me complace mucho ser la primera invitada y hablarles un poquito de quién era Dumas-Sédier. Lo primero que hay que entender es que él no viene del campo educativo, sino que viene desde la sociología. Entonces él viene desde un momento muy histórico que es después de la Segunda Guerra Mundial, en que la sociedad empieza a reorganizar mucho su tiempo y hace menos horas de trabajo y tienen más tiempo libre. Entonces ahí Dumas-Sédier comienza a preguntarse, a hacerse una pregunta poco usual, y es ¿qué pasa con ese tiempo que no está ocupado para el trabajo? Porque no solamente es tiempo individual, sino que es tiempo que está socialmente organizado y tiene que ver con cómo vivimos, cómo nos relacionamos con otras personas, cómo descansamos y también cómo aprendemos fuera de los espacios formales. Algo que llama la atención en su trabajo es que el ocio aparece ligado al trabajo, al tiempo, a la organización social, como si no fuera un asunto individual sino colectivo. Y ahí aparece algo que nos toca directamente como docentes. Cuando Dumas-Sédier habla del ocio, no habla solo de adultos. ¿Cómo podríamos pensar el ocio en la vida de los niños? Bueno, este es un tema que nos interesa bastante, como lo es las infancias. Entonces, cuando llevamos esta idea al mundo del niño, el ocio cobra todavía más sentido porque el niño no separa tan claramente lo que es aprender a jugar, sino que para él es una forma de conocer el mundo. Entonces, en el juego, en la exploración, en la curiosidad, el niño se prueba y se equivoca, y para él es un aprendizaje que lo lleva más allá de simplemente un espacio formal, sino que lo lleva desde un espacio en el que él se puede divertir y a su misma vez está aprendiendo. Entonces el problema aparece aquí cuando el ocio del niño se reduce solamente a tiempos muertos o como a una pérdida de tiempo, y se da como si fuera solamente un descanso. Y para Dumas-Sédier podríamos decir que este tiempo no es un accesorio, sino que es un constitutivo del desarrollo infantil. Claro, porque muchas veces en la escuela el ocio queda reducido al recreo, o incluso visto como interrupción del aprendizaje. Desde la mirada de Dumas-Sédier, ¿qué tipo de aprendizajes se dan cuando un niño juega, crea, explora o simplemente disfruta una actividad sin presión, así como lo decías, diversión? Bueno, la escuela es una institución que organiza mucho el tiempo de manera muy precisa. Tenemos que las horas, las materias, las actividades, el tiempo de descanso. Entonces esto tiene pues un sentido, pero también tiene consecuencias para el niño, y es que Dumas-Sédier nos ayuda a ver que cuando el tiempo del niño está controlado o dirigido, pues queda poco espacio para un ocio auténtico, y ese ocio donde el niño elige y crea y se apropia de esa experiencia, pues es todavía más significativo. Incluso cuando hablamos de propuestas innovadoras, muchas veces seguimos llenando el tiempo con actividades, pero no siempre dejamos jugar para el disfrute, la pausa o la exploración libre. ¿Y qué nos puedes decir de ese espacio de ocio auténtico?
Desde tu lectura, ¿qué dice Dumacerie de cómo se debe administrar ese ocio auténtico? Bueno, pensar el ocio como parte de la educación implica dejar de verlo como lo opuesto al aprendizaje o como algo malo para la escuela. El ocio también forma parte, pero forma de otra manera. Y cuando el niño no tiene ese espacio para el ocio en su experiencia escolar, pues pierde la posibilidad de descubrir sus propios intereses y de desarrollar su tipo de creatividad, de aprender por gusto y no solamente por obligación. Bueno, Estefanía, y pensando en la escuela real, la que habitamos todos los días, ¿qué pierde un niño cuando su experiencia escolar no deja espacio para el ocio? Bueno, como lo mencioné antes, el niño pierde mucho la posibilidad de poder crear por sí mismo, de construir un aprendizaje que realmente sea significativo y retomando las ideas anteriores, no solamente se aprende en un espacio formal, sino que también se aprende en diferentes contextos donde se da el disfrute. Entonces, una escuela que reconoce este valor del ocio gana algo muy importante y es estudiantes más conectados con lo que hace, con mayor sentido de pertenencia y con experiencias educativas que los hacen mucho más humanos. Claro, y entonces, si desde nuestros salones empezamos a dar esos espacios de ocio auténtico, vamos a tener mucha motivación en los niños. Estefanía, y para ir cerrando esta conversación, si tuvieras que rescatar una idea de Dumacerie que todo docente debería tener presente en su práctica pedagógica, ¿cuál sería? Bueno, si tuviera que quedarme con una idea de Dumacerie, sería que el ocio no es tiempo vacío, sino que es tiempo con potencial formativo. Pensar el ocio es pensar qué tipo de infancia estamos construyendo y qué lugar le damos al disfrute, a la libertad e incluso al desarrollo personal dentro de la escuela. Y eso no es un detalle menor, sino que es una decisión pedagógica. Bueno, Estefanía, muchas gracias por esta conversación tan necesaria, que nos invita a repensar la escuela no solo como un lugar de instrucción, sino como un espacio donde el tiempo, el ocio y la infancia importan. En el próximo episodio seguiremos este recorrido pedagógico, preguntándonos ¿para qué educar el ocio? Desde la mirada de Manuel Cuenca. Gracias por escuchar la octava hora. Nos encontraremos en el próximo capítulo. Cuando el timbre ya no suena y el aula queda en calma, nace el tiempo que enseña sin cuadernos, sin tarima. No es descanso ni espera, es aprender de otra forma. Es la pregunta sincera que en la escuela se transforma. Entre juegos, entre historias, el pensamiento aflora. Educar también es tiempo. Bienvenidos a la octava hora.